¿Hay algo más hermoso que una ilusión? ¿Y si ésta se renueva año tras año? ¿Hay algún sevillano que al pasar de los años no evoque en su mirada el recuerdo de una noche especial cuando ve ante sí la cabalgata de los Reyes Magos? Escribe José Domínguez León, historiador sevillano, que a los niños se les educa en la creencia de sus majestades, los Reyes Magos, creando y reiterando la fantasía, precisamente uno de los aspectos que en la actualidad más brillan por su ausencia en la transmisión de valores y en la enseñanza en general. Durante décadas se ha mantenido en la mentalidad colectiva que es necesario salvaguardar a la infancia de los desastres y ofrecerles momentos y situaciones de felicidad. El comienzo de una ilusión, sí, nuestra cabalgata, que iniciaba su camino allá por 1918, dentro de un foco cultural y social, como era en aquel entonces el Ateneo de Sevilla. Una puesta en escena en una Sevilla en crisis económica, una Sevilla en la que sus pequeños necesitaban esa ilusión, que aunque muchos la proclamaban como pionera en España sin serlo, sí fue, a buen seguro, modelo de otras muchas. Efectivamente no fue la primera. Lo que sí tengo que dejar claro que comparándola con otras de su época y por supuesto de épocas posteriores, sí es la más importante de España. Aunque ya en los últimos años, en las últimas décadas, hay un parangón, hay una serie de cabalgatas que creo que pueden competir en algunos aspectos con la sevillana, con la cabalgata del Ateneo. Habría que remontarse los orígenes a la fiesta de los Reyes Magos. La fiesta de los Reyes Magos es un sentir muy popular que prácticamente casi todas las familias en Sevilla y en muchos pueblos de los alrededores celebran de una forma intensa en la madrugada del 5 al 6 de enero. En las capas populares, y esto está perfectamente constatado por algunos sociólogos, antropólogos, folcloristas del momento, se esperaba a los Reyes Magos. Es decir, había en el acervo popular una especie de conciencia de que a los Reyes Magos había que ir a esperarlos a un lugar que podía ser las afueras del pueblo, las afueras de un barrio. En las capas medias, incluso en las capas privilegiadas, se esperaba dentro de la casa. Hasta el punto que a finales del siglo XIX ya hay perfectamente montada toda una conciencia colectiva en torno a la temática. Ni que decir tiene que no fue la primera, como ya he indicado, hubo antes otras en Alcoy, casi 30 años antes, hubo una década antes una en Madrid, y en Sevilla hubo otras, antes también que las del Ateneo. Concretamente fueron los salesianos los primeros que impulsaron una cabalgata en un entorno socialmente muy deprimido para esos años, estamos hablando de los comienzos del siglo XX, exactamente en la zona de la Alameda de Hércules, calle Calatrava. Así que, valga la repetición, no es la primera, pero desde los primeros momentos sí es la más contundente. El desarrollo de la ciudad hizo que la cabalgata de Reyes Magos evolucionara con los tiempos, sobre todo debido a los nuevos trazados urbanísticos. Un desfile, una representación, como es obvio, que dista mucho del actual, si atendemos al significado de la palabra cabalgata. Insisto en el término cabalgata, que viene de cabalgar, y es que a los Reyes Magos, a sus majestades los Reyes Magos, se les esperaba en briosos corceles, se les esperaba cabalgando, de ahí viene el sentido de la cabalgata. En Sevilla, además, hay una tradición de cabalgatas que se hacían desde el siglo XIX, en torno fundamentalmente a los temas carnavalescos y fiestas primaverales. Por lo tanto, recuperaría el sentido de la cabalgata, más caballos, recuperaría ese aspecto formal. Después, lógicamente, recuperaría elementos populares que no se han perdido, se han ido transformando. Hoy, por ejemplo, predomina, como en los años 40, 50, incluso antes también, los elementos relativos a la fantasía infantil. La fantasía infantil, también lo digo como psicopedagogo, tiene mucha importancia porque representa todo aquello que se ha ido consolidando en torno a los deseos de los niños.
Hoy, por desgracia, sabemos que nuestros niños no tienen fantasía, han perdido una capacidad, una potencialidad de generar fantasía, y eso es lo que hace que muchos niños, pues, digamos, se pierdan en los estudios, se pierdan a la hora de hacerse personas mayores. Yo recuperaría lo que son las fantasías primarias infantiles y las llevaría de nuevo a la cabalgata. Para que usted se haga una idea, trataría de entroncar ahí todo aquello que se ha ido perdiendo de la época de García Díaz, que era esa época, bajo mi punto de vista, sensible pero privilegiada, de la cabalgata de papel, la cabalgata del caramelo. Cuando yo era pequeño, en los años 60, en Sevilla, en el suelo, no se veía un caramelo cuando pasaba la cabalgata. Los niños y los adultos cogíamos los caramelos. Hoy hay verdaderas toneladas de caramelos sin coger. Esa ilusión de un caramelo, esa se ha perdido. Y para mí eso es simplemente un botón de muestra. Habría muchos elementos que convendría retomar, pero ahí hay ya algo que se puede enfatizar. Inicio e historia de la cabalgata que no podríamos contar sin la de otra entidad sevillana, el Ateneo de Sevilla. Fundado por Sales y Ferrer a finales del siglo XIX, realizaba un gran esfuerzo por ser uno de los focos culturales de referencia en Sevilla, su provincia y también Andalucía. El Ateneo es una institución cultural, y además una institución cultural privada, es una asociación que se fundó en el año 1887, 86-87, la fundó un catedrático de la Universidad de Sevilla, de aquella fecha, don Manuel Sales y Ferrer, muy conocido, tiene una calle en Sevilla, allí por cerca de la Plaza del Cristo de Burgos, y lo fundó con un grupo de profesores de su cátedra. Él fue aquí catedrático de Geografía e Historia, después fue catedrático de Sociología en Madrid, la fundó con un grupo de profesores y de alumnos. Se dice que visitando Carmona, él tenía inquietudes culturales y había organizado una visita a la necrópolis de Carmona para explicar la necrópolis, para explicar la historia, y allí parece que algún alumno, algún profesor le dijo a don Manuel, ¿por qué no hacemos una asociación o una sociedad en la que luego nos podamos reunir y podamos luego continuar estas enseñanzas? Parece que se fue el germen del Ateneo. Realmente ya había otro Ateneo anteriormente en Sevilla, el Ateneo Hispalense, que también participaba Sales y Ferrer, y del cual el Ateneo nuestro, el que actualmente todavía tenemos, pues se escindió de ese otro. Bueno, y desde 1887 hasta acá, pues ha estado viviendo, afortunadamente, viviendo con mucha fuerza, con mucha importancia cultural en la vida de Sevilla y con hitos históricos sobresalientes en el panorama cultural de Sevilla y de toda España, de todo el ámbito del idioma castellano. Dentro de las muchas facetas de estudios y proyección cultural en cada una de las secciones del Ateneo Sevillano, destacamos la realizada en la disciplina de Bellas Artes, donde se comenzó a esbozar la idea de una cabalgata de reyes para los más necesitados de la ciudad. Nombres como José María Izquierdo o Vicente Llorens son algunas de las claves de esta, como se denominó en algún que otro medio de comunicación, bendita aventura. Salió la primera cabalgata en el año 1918. No es que la fundara José María Izquierdo, como si estuviera de pronto y dijera, me voy a fundar una cabalgata. Había una inquietud social, una inquietud fundamentalmente social. Lo que se trataba allí era de hacer una labor social, de llevarle juguetes y llevarle alegría, ilusión a los niños más pobres y más desfavorecidos de entonces. Bueno, y José María Izquierdo lo que ocurrió fue que él era el vicepresidente del Ateneo y el que aglutinó aquella idea y el que la llevó a la práctica, pudiéramos decir, capitaneando aquel equipo. Y hay un personaje, una persona que junto a Izquierdo se puede considerar el mentor de la cabalgata, que es Vicente Llorens. Vicente Llorens es empresario, es un hombre de una vastísima cultura, un hombre que ha vivido todo lo que es la escenografía de los carnavales en lugares como Venecia, como Cádiz, un hombre que incluso ha filmado él mismo algunas escenas determinantes en cuanto a la puesta en escena, en práctica de todo esto, y que además une a ello el ser el empresario. Yo diría que en ese momento tiene más posibilidades en el mundo del espectáculo en Sevilla. El Salón Llorens, el Teatro Llorens, posteriormente también el Teatro de San Fernando como empresario.
Ambos logran una simbiosis perfecta y no sabemos cuál de los dos, quién de los dos, pero si tú eres capaz de imaginarlo, yo puedo hacerlo. Ese sería un poco el lema, no escrito, pero sí hay un acuerdo tácito. Ambos ponen manos a la obra y surge ese fenómeno de la cabalgata. El Ateneo, por supuesto, apoyó, pero quiero dejar claro que fue el sector más joven del Ateneo el que impulsó la cabalgata, porque tal vez había una cierta reticencia en torno a ¿y si fallaba? ¿Y si aquel invento no salía adelante? De hecho, hubo un apoyo institucional, pero fueron los más jóvenes. Algo así como lo que llamaban dentro de la docta casa el pasillo de los chiflados, aquellos que eran capaces de enfrentarse con cualquier cosa. Salió de la calle Lombardo, de los vestuarios, de los camerinos del Teatro San Fernando, y que eran una serie de personajes ataviados de una forma casi como Dios le dio a entender en aquellos momentos. 3 Reyes Magos, uno de ellos el rey Baltasar, aunque la prensa en aquellos momentos, no la prensa, sino en general se confundía a Gaspar y Baltasar, el negro, un negro de verdad. Y bueno, y la prensa incluso, y las propias actas del Ateneo, hay cosas escritas donde dice que esos personajes con hachones ardiendo iluminaban las calles, dándole una cosa fantasmagórica a aquel cortejo, y rodeando a toda esa serie de personajes y a esos Reyes Magos, y al personaje que de la primera cabalgata no se dice quién llevaba la estrella, una estrella que todavía existe en el Ateneo, y iban el resto de ateneístas, se dice, con bastones, por si había que defender a aquellos personajes, porque no se sabía cómo la sociedad sevillana iba a acoger aquel cortejo. Pues después la prensa ya en los días siguientes, pues lo que recoge es la gran acogida que aquella cabalgata, aquel grupo, pues tuvo en la sociedad sevillana. Sabemos que todo era muy simple, diáfanamente claro, sencillo, humilde, pero que hubo un relativo gran apoyo popular, que conforme la cabalgata avanzaba, las calles se iban poblando, a pesar de haber salido a una hora temprana o tempranera. Sabemos que se iluminaban balcones, sabemos que la cabalgata, aunque entre comillas metía ruido, pero no era ese ruido, ese estruendo que ocasiona en la actualidad. Así es que yo lo vería como algo muy sencillo, una cosa muy urdida, muy tramada, pero muy sencilla. Dese cuenta además que tampoco había para tirar muchos cohetes, se trataba de una experiencia auténticamente novedosa, innovadora, pero que en los comienzos fue verdaderamente humilde. Y aunque muy humilde, e incluso con la duda de ser aceptada por la sociedad sevillana, pocos creían en sus inicios que la cabalgata de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, se enraizara de tal forma que nunca ha faltado a su cita, incluso como veremos más adelante, en momentos realmente difíciles. Una festividad de pleno derecho en el calendario de esta Sevilla, a veces, ¿por qué no decirlo?, tan complicada. La cabalgata ha sido reconocida y con reconocimientos muy importantes. El Ateneo tiene la medalla de oro de la ciudad por su labor cultural de un siglo y pico de existencia, pero también fundamentalmente por la cabalgata, que duda cabe. El Ateneo tiene la Gran Cruz de Beneficencia, que la tiene también concedida en parte por la labor social de la cabalgata. La cabalgata es fiesta de interés turístico de Andalucía, declarada por la Junta de Gobierno del Gobierno andaluz, y es un reconocimiento muy importante que muy pocas fiestas lo tienen, y luego la cabalgata ha sido declarada fiesta mayor de Sevilla. Comparar la cabalgata con la Semana Santa o con la feria, pues no puede hacerse porque son cosas heterogéneas. La Semana Santa tiene una importancia desde el punto de vista religioso, cultural y desde muchos puntos de vista porque no la tiene la cabalgata. La feria es una grandísima fiesta de Sevilla que reúne a todos los sevillanos, es más dilatada en el tiempo, son 7 u 8 días, tiene una trascendencia, pudiéramos decir, universal, pues indudable, y hay también otra festividad
festividades en Sevilla de mucha trascendencia, de mucha importancia, como por ejemplo la festividad del Corpus Christi y la procesión del Corpus, que históricamente es una procesión, podríamos decir, trascendente, ¿no? Pero la cabalgata es una fiesta que se celebra en unas horas de un solo día, ¿no? Pero teniendo en cuenta eso, pues no cabe duda que es una fiesta muy importante en Sevilla, que está muy enraizada en el pueblo de Sevilla y que con cita lleva a la calle en muy poco tiempo, en ese espacio de tiempo de un día concreto y en un itinerario limitado, pues lleva muchos cientos de miles de personas. Yo creo que Sevilla marca una impronta en casi todas las cosas que hace. Y nos remitimos a fiestas importantes, como puede ser la Semana Santa, y la Semana Santa de Sevilla, pues se ha exportado, no ya solo a los pueblos limítrofes o capitales limítrofes, sino a muchos sitios. El diseño de la Feria de Sevilla se ha exportado y también se ha exportado, yo creo, la cabalgata, que después ha podido tener más sentido o menos sentido desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de llegar al pueblo, pero yo creo que Sevilla ha marcado, es decir, yo creo que Sevilla las cosas que hace les da una impronta y a partir de ahí no es que la copien, porque Sevilla tampoco se preocupa de decir cópienme, hagan esto. Hay una cosa que se transmite y que llena, que llega al pueblo y el pueblo lo acepta y la hace suya. Y yo creo que esa cosa solo del diseño, sino de la propia estructura de la cabalgata, pues se ha transmitido a muchos sitios. Como historiador, y habiendo profundizado en la materia, sí puedo asegurar que la festividad de los Reyes Magos y la cabalgata es mucho más universal, en el sentido de que ha llegado a todos los estratos sociales por igual, que ha llegado a niños y mayores por igual, que se ha mantenido inalterable en muchos aspectos, en la médula, en lo esencial, a lo largo de prácticamente casi un siglo, incluso en los momentos más críticos, como ahora veremos. Y sí quiero subrayar que comenzó como una fiesta cristiana, católica, en un momento de honda crisis social, el año 1917. José María Izquierdo era un profundo creyente, era además hermano de la Hermandad de Pasión, y esa cabalgata nace para llevar ilusión, alegría a unos niños de una ciudad depauperada, con un hambre atroz. Llega a tantos niños que llega incluso a los protestantes. Hubo críticas en el Correo de Andalucía en un momento dado porque se llevaban juguetes a los niños de escuelas protestantes. Fíjese que llegó prácticamente hasta los confines de lo religioso. Por supuesto a niños del asilo, del hospicio, a niños de barriadas deprimidas, villalatas. Con eso digo que llega a todo. Si hablamos de elementos, de iconos necesarios para explicar el porqué de la cabalgata, hay una palabra clave: el juguete. Un elemento que, según algunos, brillan por su ausencia en la actualidad. El juego formaba parte indisoluble de la vida de esos niños que todavía tenían fantasía. Había un juego callejero, que a veces podía ser incluso peligroso. Había un juego más interiorista, pero las capas humildes se educaban en la calle. Y los niños jugaban a todo tipo de juegos en la calle. Lo del juguete fue un aditamento. Juguetes que cada vez fueron más complicados, más sofisticados, más caros y, por contrapartida, al alcance de menos capas sociales. Por eso hizo una importantísima labor social el Ateneo, porque fue capaz de llevar juguetes relativamente costosos para el común, para las gentes del común, a las casas de casi todos los niños sevillanos. En las carrozas tienen que ir juguetes, y si en una carroza va una bicicleta, esa bicicleta es la bicicleta que 10.000 niños le han pedido a los Reyes Magos. Y si van 3 balones, son 3 balones de los 30.000 niños que han pedido un balón. Y si va una muñeca, es la muñeca de 50.000 niñas que han pedido una muñeca. Y si va un juego de carpintería, no me voy a remontar a mí, el rompecabezas, el juego de carpintería, el carrito y tal, esos juguetes que para nosotros lo veíamos y decíamos, ahí va mi juguete, o nuestros padres
nos decían, ahí va la bicicleta que le has pedido. Ya ellos tenían previsto lo que fuera, y cuando veían el juguete decían, allí, mira, allí va. Y era un juguete, y ese juguete era la ilusión de muchos miles de niños. Igual que los caramelos son la ilusión, que también han dejado de ser casi la ilusión. Yo siempre, el caramelo es una ilusión envuelta en papel de celofán, y casi esa ilusión envuelta en papel de celofán se pierde cuando al lado de los niños aparece un individuo con un paraguas abierto al revés para que el niño no coja caramelo y él coger todos los caramelos. Pues hasta esa ilusión se pierde. ¿Qué puede ocurrir con el juguete? Yo estoy un poco en desacuerdo con que hoy todos los niños tienen juguetes. El juguete ha cambiado, hoy se va hacia un regalo demasiado caro, demasiado costoso. Son regalos que muchos de hecho no propician ni mucho menos la capacidad de fantasía, sino que la matan, la conculcan, la dejan desterrada del universo del niño. Y eso sí es un riesgo, eso es un peligro. Por otro lado, cantidades de firmas comerciales y de productos que se venden hoy, pues llegan a muchos hogares, pero también es verdad que a otros muchos no es que no lleguen, es que jamás van a llegar. Yo diría que hoy hay muchísimas diferencias, muchísimas más, que antaño, que hace aproximadamente un siglo, porque ese juguete, desde el punto de vista de lo cuantitativo, de lo económico, barato, sencillo, casi no existe. Existen grandes regalos, y esos regalos son prohibitivos para muchas de las economías familiares. Por lo tanto, hay que tener fe en esos Reyes Magos, que existen de verdad, Reyes Magos que pueden traer algo no material, ese rebrote de esa ilusión que no se paga, que no se compra, que no se vende, y que por supuesto ninguna firma comercial, por muy implantada, por muy multinacional que sea, puede llevar a la ilusión de un niño. Por eso resulta de vital importancia la labor social desempeñada por el Ateneo de Sevilla, no solo en el apartado material, el de juguetes, el de los regalos, sino también, y uno de los más importantes, en las relaciones humanas y de afecto. Había una función al día siguiente de la cabalgata o en los días siguientes, si es que se producía alguna incidencia climatológica, bien en un teatro o bien en el Coso Sevillano, en la Plaza de la Maestranza, donde se repartían no solo los juguetes, sino además los dulces caramelos. Pero incluso se llevó la felicidad a alguna casa, a alguna niña, a algún niño que no pedían juguetes, que pedían otro tipo de cosas. Pedían que un médico viese a su padre que estaba enfermo, trabajo para su familia, acomodo porque no tenían dónde vivir. De hecho, a lo largo de estos años se puede constatar en la prensa que el Ateneo Sevillano fue recibiendo cantidades ingentes de cartas, de misivas, algunas con una letra y una ortografía irremediable casi, pero que contenían una gran dosis de sentimiento, de cultura popular, y en ese sentido la cabalgata y el Ateneo dieron mucho más que juguetes, dieron ilusión. En la década de los años 20 se consolida la cabalgata. Un hecho de vital importancia para que esto ocurra es el apoyo de muchas familias, la convivencia en el Ateneo, trabajar codo con codo, sobre todo en los meses previos a la festividad de Reyes. Ese Ateneo se convertía en un auténtico hogar. Muchas familias colaboran en todos sus miembros o con todos sus miembros. Unos desde la perspectiva de quienes hacen la factura, elaboran materialmente, conciben la cabalgata. Otros por el apoyo social y económico, insistiendo fundamentalmente en la, digamos, recaudación de fondos para que la cabalgata se haga posible. Incluso hubo compañías de teatro de los propios ateneístas que hicieron posible el que se recopilase importante cantidad dineraria a estos efectos. En suma, yo quiero enfatizar, subrayar, que el Ateneo fue una casa abierta a todo tipo de iniciativas, tanto de ateneístas como no ateneístas, para recabar esos fondos necesarios.
ahí, en las vísperas, en los meses de octubre, noviembre, diciembre y primeros días de enero, está el verdadero sentir de la cabalgata, no en la ilusión de un día, de una tarde en la calle, sino en todo lo que una gran familia en esa docta casa es capaz de hacer, y por supuesto rendir también un homenaje, yo creo que obligado, a los medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación no hacen por la cabalgata, esto creo que hay que entenderlo, lo que hicieron en aquel momento. Y no es que yo creo que haya que darle ningún tipo de desdoro a los actuales, simplemente que entonces estamos hablando de la prensa y en los primeros años de la radio, y fue un apoyo incondicional, absoluto, a la idea de la cabalgata de recabar medios, fondos, juguetes, dulces, y que todo ello se hacía desde el más absoluto de los intereses. Si comparamos las épocas, vemos que hoy, claro, los medios de comunicación, digamos, han explotado, han globalizado la cuestión de poner en contacto a miles y miles de personas, pero en aquellos momentos era muy difícil llegar al común de los sevillanos como no fuese desde la prensa. Fueron verdaderos elementos de resonancia, cajas de resonancia de los ateneístas y de los Reyes Magos, porque los Reyes Magos desde los primeros años escribieron cartas, enviaron misivas al Ateneo, y esto se popularizó en los medios de comunicación de tal manera que se generaba un ambiente propicio. Pero si algo debemos resaltar es que la cabalgata sobrevivió a momentos difíciles, muy complicados. Los años 30 fueron una prueba de fuego, la misma, como hemos visto, que su inicio. Una prueba de fuego que ha hecho que perdure hasta nuestros días. Momentos críticos, por supuesto, que la Sevilla del 19 los ha tenido. El momento del nacimiento es uno de ellos, la crisis de 1917. La primera cabalgata es en enero del 18. Y después, a lo largo de la época del régimen primorriverista, los años 20, se produce una verdadera eclosión, consolidación. Los años 30, contra lo que pueda parecer, trajeron consigo una cierta crítica social, mordaz, hacia la cabalgata. Yo, cuando estaba redactando este capítulo en el libro de la historia de la cabalgata, puse algo así como la Segunda República y los reyes, punto suspensivo, magos. ¿Por qué? Porque incluso hubo voces que se alzaron contra la cabalgata en el sentido de eliminarla, dado que hay quienes se ofrecían a los niños, eran reyes, magos, pero reyes. Por supuesto que se impuso la cordura republicana, porque fueron precisamente muchos republicanos los que clamaron para que esto no fuera así. Se mantuvo. Y después, efectivamente, hay un momento que se puede considerar crítico, que es el de la guerra civil o incivil. Tengo que comentar que hubo 2 cabalgatas algunos de esos años, y claro, y si se me pregunta por qué, pues hubo la cabalgata tradicional de Sevilla y hubo otra que se realizó en Umbrete al día siguiente, el 5 por la tarde, noche, hacía la cabalgata su recorrido por las calles sevillanas, pero en esta época, dado la tremenda debacle que se produjo, había niños asilados, niños y también adultos, asilados en Umbrete, dependiente de la Diputación. Por lo tanto, se realizaba otra cabalgata en la mañana del día 6 de enero, en Umbrete, como repetición, si cabe, de la que había tenido lugar la tarde-noche anterior en Sevilla. O sea que en los momentos de la guerra civil no solo hubo una, sino que además hubo 2. Y un detalle, nunca ha dejado de realizar su salida, la cabalgata, ni por estos motivos que podemos decir políticos, críticos, ni siquiera por la lluvia o por cualquier otro tipo de accidente. Si la cabalgata de Sevilla, al igual que en muchas ciudades de España, cambia con los tiempos, la nuestra también ha de pasar sin duda por nuevas etapas, nuevos tiempos que han de realzar más si cabe la ilusión de muchos, de adultos y pequeños, que se esfuma en muy pocas horas.
en estos momentos debe de evolucionar. Yo creo que hubo una época primera, marcada tal vez por una heterogeneidad, consecuencia de todas aquellas personas que constituían la sección de Bellas Artes y que entre todas diseñaban la cabalgata. Hubo después otra época más reciente, que yo la situaría en la época de García Díaz, donde casi una familia como era la de José Jesús García Díaz, que hacían la cabalgata. Yo recuerdo unas palabras de él en muchas de las entrevistas que se le hicieron en aquella época a García Díaz, y decía que él aspiraba a hacer una cabalgata inspirada totalmente en aspectos orientales, una cabalgata diseñada con motivos orientales. Hubo un momento que la cabalgata pudo evolucionar hacia otro tipo de diseño, que fue cuando a finales de los 80, en 2 o 3 años, estuvo diseñando la cabalgata, o estuvo como director artístico de la cabalgata Juan Valdés, y luego hay toda una época que la llena pues casi desde el año, bueno, casi no, desde el año 93 hasta ahora por José Ramón Rodríguez Gautier. Entonces yo creo que se ha cumplido una etapa y hay que evolucionar hacia otro tipo de diseño. Otro tipo de diseño, la cabalgata para mí es luz y color, no es otra cosa, porque la cabalgata cuando pasa por las calles de Sevilla, los niños pues lo que tienen que dejar una impronta, un flash, una cosa muy, muy rápida, y que el color y la luz son los que realmente provocan esa impronta. Una ilusión en la que participa toda la sociedad, en la que algunos son capaces de tocarla con los dedos, son los que encarnan a los Reyes Magos año tras año, y eso es algo difícilmente de olvidar. Si se pone uno a mirar actas y a revisar la relación de personajes que constituían esas primeras cabalgatas, pues al final uno hace un listado de 40 o 50 personas que casi todos los años, con 2 o 3 de más o 2 o 3 de menos, eran los mismos. Y lo mismo salían de rey, que salían de berebere, que salían con un hachón, que salían a caballo. Es decir, les daba igual. Y unos dirigían artísticamente la cabalgata y después se vestían. Incluso hay una anécdota de Juan Lafita, un periodista, que fue rey mago de los primeros, y el resto, varios años después, pues siguió saliendo en la cabalgata acompañando de berebere, que son los actuales beduinos, a los reyes de turno. Y un periodista se le acercó y le dijo que qué tal le iba. Le dijo, pues ya ve, yo fui rey un día y tal vez hoy por mi comportamiento sea un mal vasallo. Yo personalmente, yo creo que no era rey, yo lo he dicho en ocasiones, yo en aquellos momentos, esas 5 o 6 horas, yo me convertí en un servidor de Sevilla. Yo no era rey de Sevilla, yo era un servidor de Sevilla. Yo tiraba caramelos donde veía amigos, donde veía niños, donde veía situaciones incluso que a mí me dolían en lo más interno, pero yo veía ilusión en todas aquellas personas donde tú crees que ya no hay ilusión. En ese momento tú ves una ráfaga y tú dices, es posible que todavía haya ilusión, no ya solo por la edad, sino incluso por su forma de vivir y demás. Gente que hoy a lo mejor pasamos y las vemos aparcando coches y demás, o en otras situaciones más difíciles, y que en ese momento, en la forma de pedirte un caramelo, tú veías en la cara, en los ojos, veías esa ilusión. Y si de ilusión se trata, algo tendrá que ver la esperanza. Un sentimiento que año tras año llena las calles de miradas imborrables en la memoria de muchos. Una forma de repartir que debería implantarse en el día a día. Son una idea, son un concepto, remiten a la solidaridad, remiten a la paz y no tienen nada que ver con la cultura en la que nosotros estamos insertos. Tenemos un rey mago que es blanco, tenemos otro que es, fíjense, indio, se decía indio, el blanco y el negro. No está claro siquiera que en las primeras cabalgatas, aparte de que hubo un negro, hubiese indio o no, se pintaba como indio a uno de los reyes. Es decir, los continentes, la universalidad, la multiculturalidad. Creo que ese tipo de mensaje hay que grabarlo en la mente de quienes todavía creen para que lo propalen. Y por supuesto
que los niños son el futuro. Yo vería además unos Reyes Magos cada vez más desprovistos de los atributos reales, unos Reyes Magos cada vez más sencillos, más humildes, si usted me apura en alpargatas, si hace falta, aunque lleven purpurina, pero alpargatas, porque ese es el verdadero sentir de los primeros Reyes Magos, que llevaban una poquita de ilusión, un poquito de ilusión a las casas de vecinos en el siglo XIX. Ojalá que nunca se pierda esa raigambre y ese sentir.